circuito de recompensa. En este apartado explicaremos de qué manera el circuito de recompensa que está en las bases neurobiológicas va a incidir en las decisiones que tomamos de manera cotidiana. Estas decisiones que tomamos pueden ser muy básicas, desde desayunar y abrigarse por la mañana antes de salir de casa, como otras decisiones más complejas que tienen que ver con desarrollar cierto gusto por los videojuegos, los deportes de alto riesgo, inclusive el consumo de drogas, hasta la elección de los programas o las películas que vemos. ¿Qué nos provocan ciertas películas, ciertos alimentos desde el punto de vista emocional? Todas estas preferencias y decisiones que estamos tomando de manera cotidiana, está presente el sistema de recompensa, ya que éste se va a encargar de dirigir nuestro comportamiento hacia el cumplimiento de objetivos y la obtención del placer o la satisfacción. Entendemos que el individuo realiza una u otras acciones según lo acerquen o alejen de dicha recompensa. De manera sucinta, señalamos que este fenómeno ocurre de una manera simultánea en el cerebro, a través de un sistema que está compuesto por distintas áreas y estructuras conectadas. La base de este tronco, que podríamos llamar el circuito de recompensa, está compuesto por dos elementos fundamentales, e inclusive tres: el área ventral tegmental, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. El neurotransmisor que conecta estos sistemas, y que es, por así decirlo, el engranaje de este árbol, es la dopamina, aunque también actúan otros neuronas como el GABA y el glutamato. El sistema de recompensa también influye en la memoria y el aprendizaje, ya que el individuo recuerda y repite las acciones que le van a generar placer y va a evitar aquellas que recuerda que le produjeron una sensación o una experiencia desagradable. Por último, observaremos y explicaremos cómo estas diversas alteraciones del sistema de recompensa están también relacionadas con otras enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, así como también la adicción, como ya mencionábamos, a ciertas drogas, al alcohol y juegos monetarios como la ludopatía. Acompáñanos a este maravilloso mundo del funcionamiento del circuito de recompensa. Las regiones del cerebro que se activan simultáneamente generan una experiencia de placer ante un determinado estímulo. Por ejemplo, si me siento bien, voy a identificar ese estímulo de forma placentera para repetir ese comportamiento y volver a exponerme a ese estímulo y así volver a sentirme bien. Estas regiones básicas que participan son el área tegmental ventral, que se encuentra en el mesencéfalo, el núcleo accumbens, que se encuentra en el prosencéfalo, y la corteza prefrontal, que se encuentra en el prosencéfalo, en la parte del telencéfalo en la corteza. La unión del área tegmental ventral y del núcleo accumbens se llama vía mesolímbica, que es la unión del mesencéfalo con el sistema límbico y tiene relación con las emociones y con la vida afectiva. Estas áreas están todas relacionadas gracias a la liberación de dopamina. Hay muchas neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral que van a liberar dopamina hacia las neuronas del núcleo accumbens, que a su vez tienen los receptores para la dopamina. La captan y ellas mismas también las pueden reproducir. Así liberan otra dopamina que se unirá a los receptores de la corteza prefrontal. La ruta es bidireccional, lo cual permite que haya un refuerzo en esta sinapsis. Y cuanto más se activan estas tres regiones simultáneamente, más se solidifica esta sinapsis. O sea, cuantas más veces me expongo a una experiencia que es placentera,
más se solidifica esa sinapsis y más probable es que yo vuelva a repetir esa acción para volver a obtener esa sensación. En el área tegmental ventral, estas neuronas de dopamina están inhibidas o frenadas por neuronas GABAérgicas, que son aquellas que liberan GABA. Cuando aparecen los reforzadores naturales, como la comida, el agua, el sexo y la compañía, las neuronas GABAérgicas del área tegmental ventral dejan de liberar GABA y esta área tegmental ventral empieza a liberar dopamina y así se activa todo el circuito. El sistema de recompensa también se activa cuando evito un dolor. Por ejemplo, evito que me atropelle un auto. Se activa aquello que me hace sentir mal. Este circuito, al activarse, va a generar experiencia que cuenta con 3 componentes. El primero es el componente emocional, que se activa al sentir placer ante una experiencia. O bien, porque siento miedo de algo que me produce dolor. Si tengo alguna de estas emociones, hará mover mis motivaciones, que es el segundo componente. Estas motivaciones van a repetir una experiencia placentera o motivarme a sentir ese dolor. Estas motivaciones, por último, guían mi cognición, que es el tercer componente. Y la cognición es el conocimiento consciente por el cual yo sé que si repito un determinado acto me voy a sentir bien o evitaré sentirme mal. Como veníamos observando, el circuito de motivación también está implicado en el aprendizaje y la memoria emotiva, ya que incide en la forma en que experimentamos y recordamos nuestras vivencias. Por ejemplo, el momento de salir por la mañana, si el día está nublado, nos abrigamos antes porque sabemos que el frío nos produce dolor y nos puede enfermar. Incorporamos estos aprendizajes a nuestra vida cotidiana. Así también ocurre con la dopamina. Esta es liberada generando la motivación que luego nos llevará a que ocurra la acción. Esta liberación de la dopamina, por otro lado, contamina de alguna u otra manera la información que cuando es analizada racionalmente lo hacemos con esa misma sensación que nos produjo antes, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Puede ser una sensación agradable y entonces la recordaremos con ilusión, lo que provoca que en muchos casos solo veamos cosas positivas en esas experiencias. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando nos enamoramos. Cuando estamos conociendo a una persona, durante el proceso de enamoramiento se generan grandes cantidades de dopamina y esto hace que veamos a la persona de la que nos estamos enamorando solo cosas positivas y tendamos a ignorar o disminuir sus defectos. Solamente cuando bajen estos niveles de dopamina vamos a empezar a ver a la persona tal y cual como es. Cuando obtenemos de una experiencia alguna recompensa, ya sea que se trate de haber aprendido algo nuevo, conseguido un objetivo o haber satisfecho alguna necesidad, se obtiene posteriormente una agradable sensación de relajación producida por otro neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina produce un estado mental de relajación en el que la calma y la serenidad predominan y favorecen a la razón sobre la emoción. Los niveles altos de serotonina producen calma, paciencia, serenidad, control de uno mismo, adaptabilidad y un humor estable. Así es que completamos este proceso cerebral de la motivación que la psicología clásica ya viene estudiando ampliamente desde hace mucho tiempo. Si tuviéramos que resumir lo que acabamos de aprender en 3 momentos, lo haríamos de la siguiente manera. En el primer momento es cuando se crea una tensión por la aparición de un deseo y la satisfacción de una necesidad. Es aquí que en este primer momento el que llamamos neurobiológicamente como
dopamina. En el segundo momento, la tensión que nos mueve la acción para obtener la recompensa se conoce neurobiológicamente como adrenalina y noradrenalina. Una vez que estas neurotransmisores nos mueven a la acción y obtenemos la recompensa, en el tercer momento se satisface esta necesidad y neurobiológicamente lo llamamos serotonina. Para que puedas recordar el proceso más fácilmente, puedes utilizar el acrónimo DAS, que algunos autores utilizan como mnemotecnia para definir este proceso. Recuerda, son 3 momentos: dopamina, adrenalina, serotonina. DAS. ¿Cuándo falla el circuito de recompensa y motivación? La anedonia implica la disminución del placer mediante una hipersensibilidad y una reducción en la activación del estriado ventral. Se asocia con problemas de conectividad entre la corteza prefrontal y el núcleo accumbens durante el procesamiento de la recompensa. Estas alteraciones han sido relacionadas con enfermedades tales como la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, así como también a las adicciones. Ahora vamos a soltar un poco de dopamina. Esto que ven aquí es uno de los llamados estímulos supernormales. Se le llaman estímulos supernormales a jugar con videojuegos, a la comida chatarra, al sexo, al ver pornografía y recientemente a los likes de las redes sociales y al exceso de tecnología. Cabe destacar que todo estímulo fisiológico libera dopamina en cantidades normales que se regularizan con el tiempo. A diferencia de las drogas, este puede causar daño pero en menor cantidad, como por ejemplo la persona que ve pornografía excesivamente. Este afecta gravemente a las neuronas y cambia la manera de cómo funciona el sistema de recompensa, el cómo se va desarrollando, causando repercusiones graves a largo plazo. Lo mismo sucede con la persona que juega videojuegos en exceso. Y en cuanto a las drogas, este tiene una estructura molecular que puede acoplarse al receptor, bloqueando e impidiendo que la dopamina regrese al terminal axónico. De esta manera, la dopamina permanece en el espacio sináptico, estimulando prolongadamente el núcleo accumbens, causando así el placer por mucho tiempo. Las adicciones reciben una distorsión del sistema de recompensa para la persona adicta. Por otro lado, la dopamina, que desempeña numerosas e importantes funciones, cuando hay una deficiencia en el cerebro, los movimientos pueden resultar retardados y descoordinados. Por otro lado, si hay un exceso de dopamina, el cerebro induce al cuerpo a llevar a cabo movimientos innecesarios como los tics repetitivos. Los bajos niveles de dopamina están asociados con síntomas dolorosos que se producen frecuentemente en la enfermedad del Parkinson. También controla las náuseas y vómitos a través de interacciones en la zona de activación. Concluyendo, mientras que la depresión se caracteriza por una sensibilidad a la recompensa atenuada, el riesgo de trastorno bipolar se asocia con hipersensibilidad a la recompensa y aumento de la motivación durante actividades que implican metas, logros o recompensa. Este aumento excesivo de motivación se refleja en síntomas hipomaníacos como son estado de ánimo irritable, disminución de la necesidad de dormir y aumento de la activación psicomotora.